¿no? Frank Miller, por cierto, se inspiró directamente en esa historieta para diseñar décadas después esta historieta de sus comienzos, ¿no? Fijaos que utiliza la retícula de un modo bastante parecido, aunque bueno, luego hay una persecución también, por cierto, en el metro, quizás eso es lo que le llevó a la asociación, aunque hay más elementos, por supuesto. Esa línea quebrada que nos está expresando son elementos de gráficos que se superponen, ¿no? Y que ayudan por supuesto, a generar todos esos efectos narrativos. Es una línea quebrada que indica por los latidos del corazón del que está siendo perseguido, ¿no? Que conforme se está acelerando, al final veis que queda la línea plana, porque la línea quebrada se convierte en plana porque ha muerto, ¿no? Tira de viñetas muy estrecha, la última, fijaos que es a todo lo largo de páginas, entonces eso da una sensación de más tiempo respecto a cada uno de los momentos anteriores en los que ha desglosado la acción, ¿no? En la última página, sí son consecutivas, en la última página de esta historieta utilizó también Miller la retícula para hacer una introspección de nuevo psicológica al personaje. Ese periodista ha descubierto quién es Daredevil, el héroe, el superhéroe, cuál es su identidad secreta, y entonces se está pensando si lo va a publicar, ¿no? O no. Pero no lo sabemos realmente hasta la última viñeta, que es cuando toma la decisión. Entonces, en la tira central, que es la más importante, digamos, ahí con ese diseño lo que se hace es buscar ese acercamiento, ese mayor acercamiento psicológico al personaje, ¿no? Respecto al lector, ¿no? De meternos un poco en la cabeza y retrasar también un poco el momento en que toma la decisión, ¿no? Que fijaos que con el propio mechero pues quema las notas, ¿no? Tenía publicado su futuro artículo, ¿no? En esta página de posterior de Frank Miller y Mazzucchelli, dibujada por Mazzucchelli, planificada, diseñada por él, el diseño se utiliza también de una manera muy psicológica. El personaje, que por cierto es el mismo, es Matt Murdock, el héroe de Daredevil, el personaje está desquiciado, ha entrado en una espiral de depresión, ¿no? Tiene problemas psicológicos, ¿no? He acabado además, está sin casa, ha acabado en la calle, está mal viviendo, como veis, en una pensión de mala muerte. Y aquí Mazzucchelli utiliza muy deliberadamente viñetas estrechas, que lo hace además constantemente, cada vez que podía y aparecía el personaje, son viñetas estrechas como para dar la sensación de que está atrapado, por supuesto en su propia mente, pero en este caso en la viñeta. Fijaos que a continuación aparece que este es el mafioso que le está haciendo la vida imposible, un villano clásico que y que le odia, ¿no? Que quiere acabar con él. Fijaos que no tiene nada que ver, el diseño de páginas son viñetas muy anchas en el que hay un amplio espacio para transmitirnos la sensación de que él sí domina, ¿no? Su mundo, domina en general no solo el mundo propio, también está dominando el como mafioso que es el de otras muchas personas, incluida el héroe, ¿no? Y todas estas páginas son consecutivas todas, ¿eh? Y volvemos aquí a la pensión, y fijaos cómo las viñetas vuelven a ser estrechas para transmitirnos respecto a Kingpin, al mafioso, ¿no? La sensación de claustrofobia, de encerramiento que tiene el héroe, ¿no? Con el dibujo se puede hacer un montón de cosas. En el cómic hay un montón de escuelas de dibujo, no voy a entrar en eso ahora. Pues simplemente pongo algunos ejemplos. Fijaos, muy pocos años separan esta tira de Alex Raymond, un dibujante bastante bueno, que fue uno de los modelos de las tiras de dibujo realista, como antes ha hablado Tony Girardel. Muy pocos años separan de esta tira de Schulz, ¿no? de Carlitos y Snoopy, como la conocemos aquí, de Peanuts. Fijaos, el dibujo no tiene nada que ver. De hecho, en su momento el dibujo de Schulz fue criticado por otros compañeros porque decían que cómo es posible que ganaran lo mismo que ellos dibujando tan poco, ¿no? Aquí realmente Schulz en realidad está utilizando un recurso que es muy típico del cómic históricamente hablando, que es la caricatura, ¿no? La caricatura yo creo que ha sido el estilo predominante, aunque por supuesto ha habido otro estilo con un acercamiento más realista, más ilusionista, ¿no? a la representación, pero la caricatura yo creo que ha sido el estilo predominante, y eso se puede ver en un montón de autores de toda la historia, ¿no? Aquí he elegido precisamente un ejemplo de un acercamiento más realista, más ilusionista, por parte de Jean Giraud, que también conocido por Moebius, ¿no? O seudónimo con el que ha publicado otras cosas, ¿no? Esto es una serie de género de western que lleva haciendo desde hace muchos años, de los años 60, ya ahora en solitario porque el guionista se murió, ya lo tiene que hacer él solo, ¿no? Que tiene problemas además con los herederos, ¿no? del guionista, ¿no? Que intentan controlar un poco lo que hace. Aquí firmado como Moebius, una serie bastante
una de sus obras más conocidas, que realizó junto al guionista Alejandro Jodorowsky, también conocido últimamente también por su libro de psicomagia. Seguro que incluso ha podido dar una charla aquí, ¿no? en la conferencia, ¿no? La escuela de línea clara, que está muy asociada en Francia, en el mercado franco-belga, aunque hay autores anteriores, pero está muy asociada a Hergé, que ha sido en el sentido, y en otros también narrativos muy influyentes. Akira, el dibujo de Katsuhiro Otomo, que por cierto tuvo influencia muy reconocida, influencia expresamente reconocida por Otomo, de Moebius, fijaos, un japonés influido por un francés en el dibujo. Y bien, como decía, no se trata un poco porque el dibujo, pues claro, pensar que cada autor tiene su propio estilo, tiene su propia caligrafía, y he utilizado expresamente la palabra caligrafía porque pensar que el cómic, al ser dibujado, esa caligrafía afecta totalmente a cómo se va a leer finalmente eso, es decir, al tono de la historia. De hecho, yo soy de los que pienso que cada historia requiere un tratamiento gráfico distinto, precisamente buscando el tono final que tú quieres conseguir. Y de hecho yo, especialmente cuando trabajo con Santiago, que a él le gusta cambiar muchas veces, experimentar con los tonos, por ejemplo, sobre todo historietas cortas que hemos hecho del vecino, y que cada historia, digamos, tiene recursos distintos y tonos distintos, ¿no? Pues eso a mí me lleva también muchas veces a plantearme tratamientos gráficos distintos, ¿no? De cambiar incluso el entintado, incluso el estilo de dibujo, ¿no? Bueno, pero como decía, voy a analizar casos concretos para que se vea cómo afecta. Esto es una página del célebre Maus, esa obra de Art Spiegelman, una novela quizá la novela gráfica más importante por todo el efecto que ha tenido, ganadora de un premio Pulitzer especial que se le dio, ¿no? Porque no había sido publicada en la prensa norteamericana, que sobre eso sí había premios Pulitzer concedidos, pero esta no, y se le dio un Pulitzer especial, ha tenido, todavía lo sigue teniendo, una gran influencia, se sigue vendiendo, en fin, es bastante conocida, ¿no? Bueno, fijar el tratamiento del dibujo que hizo Spiegelman, cómo decidió utilizar esos personajes antropomórficos, de animalitos antropomórficos, por cierto, un recurso tradicional, muy tradicional del cómic, además de esa manera tan sintética, tan, digamos, poco expresiva, ¿no? Ahí hubo una intención muy clara por parte de él, precisamente de un distanciamiento deliberado, porque él tenía un material en que realmente yo me imagino que tuvo cantidad de problemas para abordarlo. Y dice, bueno, ¿cómo abordo este material que no eran sus recuerdos? Porque él no tiene edad para haber vivido el Holocausto, nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Él quería contar dos cosas, creo yo, básicamente. Los recuerdos que su padre le había transmitido, es decir, la memoria del padre, la memoria familiar, en este caso paterna, sobre el Holocausto, pero luego él, conforme avanza la obra, yo creo que cada vez lo va teniendo más claro y cada vez tiene más protagonismo, que también quiso contar la relación suya con su padre. Entonces, él tiene un problema ahí, cómo aborda ese material de contar unos recuerdos que no son suyos, unos recuerdos además que tienen imaginaos, ¿no? Una situación quizá que tenemos además como el ejemplo paradigmático del horror, ¿no? Del horror contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial y de ese exterminio sistemático de personas que se llevó a cabo, que él no ha vivido. Y además que él tiene un sentimiento de culpa, porque eso se cuenta a lo largo de esta completa obra maestra, él lo cuenta, hace alusión varias veces, hubo un suicidio por un lado de la madre, pero eso ya de mayor, no tiene nada que ver con la guerra, que realmente no se termina de explicar o no llega tampoco del todo a explicarlo. Y luego también un elemento fundamental, que es que el primer hijo de la familia, es decir, el que antecedió a Spiegelman, murió en el Holocausto. O sea, siendo un niño muy pequeño de 6 años. Entonces todo eso le lleva a cómo abordo ese material y cómo dibujo el horror. Entonces él, en lugar de hacer un acercamiento más realista, más representativo, más gráfico, adopta este planteamiento deliberadamente de primero animalitos, ¿no? O sea, no dibuja a las personas como personas, sino como animalitos antropomórficos, y luego con escasas emociones, ¿no? Porque claro, el dibujo es muy sintético, nos permite una gran expresividad en el acercamiento y el tratamiento que él adopta. Este tratamiento reciente de Dave Sim, también del Holocausto, fijaos, no tiene nada que ver. Es un tratamiento, claramente son dibujos basados en fotografía. Claro, fijaos lo explícito.